Buenas tardes, mi nombre es Verónica Taylor. Gracias por invitarme, Lorena. Vamos a seguir el estudio con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Hoy vamos a hablar de la caída de Israel. Habían 10 tribus en el norte y habían 2 tribus que le llamaban Judá en el sur. Las 10 tribus de arriba van a caer y vamos a ver por qué caen y cómo somos igual y qué aprendemos de ellos para poder implementar eso en nuestras vidas. Ok, vamos a empezar. En el año 10º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y él reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso, el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió al país entero y marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar a Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalá, en Gazón, que estaba junto al río Jabor, en las ciudades de los Medos. Ok, entonces vamos a hablar de cómo este rey de Judá, de Israel, él se quiso unir con Egipto, que es otro imperio muy fuerte, muy poderoso. Y estos asirios, este rey de Asiria, se enoja tanto y lo mete a la cárcel. Pero acuérdense que los asirios son unos terroristas, ¿verdad? En aquellos tiempos. Esta gente le cortaban los párpados a la gente y los ponían a ver el sol para que se cegaran. Eran muy crueles. A la hora de jalar a gente a esclavitud, les ponían un anzuelo en la boca para jalarlos a las tierras donde ellos querían. Eran terroristas, ellos querían causar este terror, eran muy malos. Entonces, Israel se une con Egipto pensando que en una forma se va a sacar, o a lo mejor los pone en contra de uno al otro y piensa que va a unirse con Egipto, y eso no va a ser. Ellos se quieren rebelar a no cambiar, a voltearse a Dios. Ellos prefieren quererse unirse con Egipto. Y vamos a ver en Oseas cómo las escrituras que apoyan esta enseñanza, ¿sí? Es Oseas 7:11, que dice, Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. A una paloma torpe, o sea, anda yendo por acá y por allá, no encuentra su lugar, no quiere arrepentirse a Dios. Ok, pues entonces ahí le va a ir muy mal. Y cuando dice Efraín, es Israel. Se puede llamar Israel, Efraín o Samaria, pero todo se refiere al pueblo de Dios. ¿Ok? Y entonces vamos a leer otra vez, que es Oseas 9:3. Dice, no habitará en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. Okay. Y luego 12:1 son solamente escrituras que apoyan cómo se quiere ir con egipcio y no volver a Dios, ¿verdad?
Y luego dice, Efraín se alimenta de viento. Todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto del aceite como tributo. Otra vez en 11:5 dice, no volverá a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos porque no quisieron volverse a mí. Otra vez, la rebelión. ¿No queremos volvernos a Dios? Ok, entonces los voy a mandar con los asirios más malos, los van a tumbar, van a caer, a ver hasta cuándo hacemos caso, ¿verdad? Y luego dice, el pecado de Israel. Todo esto sucedió, continuamos con versículo 7. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adornaron a otros dioses y siguieron con costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios. Y donde quiera que habitaban, se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los dioses, a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos. Cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados. Y les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Ok, entonces, ellos, aunque Dios los sacó de Egipto cuando estaban en esclavitud, les enseñó cuáles eran las reglas, cómo quería Dios que lo adoraran. Pero ellos, sin embargo, seguían adorando a estos dioses paganos. Ok, ahora vamos a hablar de cuál era la relación entre Israel y Asiria y todos los dioses paganos que tenían. Hacían estos pilares de una representación de Baal, que era la representación de fertilidad del dios masculino, Baal, y todo lo de Ashtará, ella es que se llamaba Astarami, tiene diferentes nombres, ¿verdad? Pero ella es la diosa que representaba fertilidad femenino. Entonces ella era una mujer que tenía así muchos bustos, ¿verdad? Todo era sexual lo que hacían ellos. Y entonces ellos se iban a los montes más altos y allí debajo de los árboles y todo hacían cosas muy malas, ¿no? Mucha sexualidad, todo en el nombre de religión. Pero los israelitas empezaron a meter con estas costumbres, que ellos levantaban estos pilares, ¿verdad? Pilares de piedras, pilares pilar de madera era la mujer. Pero se empezaban a revolver allí los hijos, los papás, todos. Era todo libre para todos. Entonces, para apoyar esas escrituras, ahora todo eso vamos a ir
al libro de Oseas 8:5, y allí dice, Samaria, que estamos hablando otra vez de Israel, como dijimos, se puede decir Efraín, Samaria o Israel. Samaria, arroja al becerro que tú tienes por ídolo, contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estará sin purificarse Israel, verdad? ¿Hasta cuándo se van a dejar, estarán sin purificar? Vamos a ver a Jeremías 2:20. Vamos a ir, Jeremías 2:20. Dice, desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Okay, vamos a ver otra, Oseas 4:13. Dice, en la cumbre de los montes y las colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por esos se prostituyeron sus hijas y cometieron adulterio sus nueras. Ven, siguen con todo esto mal y estaban ofreciendo a ídolos. Y vamos a ver cómo dice Dios en Éxodo 20 del 2 al 5. Ellos estaban revolviendo, pero bien que Dios les dio el mandamiento de cómo Él quería que lo siguiéramos. Y dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. No tengas otros dioses demás de mí. No te hagas ningún ídolo, ninguna que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni como lo que hay abajo en la tierra, ni como lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces aquí estamos viendo cómo estaban adorando, cómo estaban poniendo ídolos y cosas que no estaban con Dios y cómo Dios les dijo. Y nosotros diremos, pues nosotros no tenemos altares, nosotros no tenemos esos tipos de ídolos, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué levantamos más ante los ojos de Dios? A veces es trabajo, nos quita mucho el tiempo, no tenemos tiempo de orar, de leer la Biblia o de hacer cosas que a Dios le agradan. Tal vez son deportes, nuestros ídolos nos quitan, estamos pensando más en qué deporte, qué equipo va a ganar y le metemos muchas ganas, muchos entusiasmos a otras cosas. Cualquier cosa que se exalta arriba de Dios es un ídolo, es algo que ponemos delante de las cosas de Dios, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar y a meditar y a pedirle a Dios que nos enseñe qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas que están tomando el lugar como un ídolo o un altar, porque hay que sacrificar, ¿verdad? Sacrificamos el tiempo y sacrificamos, ¿verdad?, las cosas que traen distracción para nuestro servicio a nuestro Dios. Muy bien, entonces continuamos con el versículo 14. Vamos a ver, dice, con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido los antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos.
mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y en una imagen de la diosa Aserá, y se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos y sus hijas, practicaron las adivinaciones y hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor y provocaron su ira. Por tanto, el Señor se enojó mucho con Israel y los arrojó de su presencia. Solo que quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas y los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, esos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó de su camino del Señor y los hizo cometer gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron a todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal y como los habían anunciado por medio de sus siervos y los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Entonces, aquí estamos viendo que aparte de tanta perversión sexual y tanta cosa tan fea, aquí estamos hablando de que ahora Dios se enojó tanto por su amor y cómo adoraban a Baal y todo esto. A ver, hermanitos, pues seguimos en la lectura de que acabamos de leer cómo Dios se molestó tanto. Aparte de cómo estaban adorando al Dios de Baal y estaban sacrificando a sus hijos. Y este Dios de Moloch, donde ellos sacrificaban a los hijos, era un Dios que tenía un hueco en el estómago, ponían el fuego y las manos extendidas, ¿verdad? Y allí ponían a los hijos. Pero habían tambores que estaban sonando por atrás para hundir los lloros de los niños, para que no se oyeran cómo estaban quemando a sus niños vivos. Y estas prácticas tan malas que decimos, tan feas, que ponían y sacrificaban a sus hijos propios, y decimos qué mal, qué feo. Pero aún ahorita, en los tiempos que estamos, ¿cómo estamos la iglesia aceptando los abortos y cómo estamos diciendo está bien porque pues no estaban listos para tener un bebé o fue un error o algo así, ¿no? Y sabemos que hay muchas mujeres que pues en su ignorancia lo pudieron haber hecho y hay perdón, siempre hay perdón en Cristo, pero nosotros como iglesia no debemos de adoptar estas creencias porque estamos en las mismas, ¿verdad? Y también volvió a mencionar la diosa Aserá y toda esa sexualidad que ahorita tanto estamos batallando con pornografía, batallando con cosas de sexualidad, están metiendo muchas cosas en las cosas que parecen inocentes, que estamos en TikTok o todo lo que es de la red social, que a veces decimos no tiene nada de malo, pero ¿cómo podemos detenernos o sacarnos de esa mentalidad que en cada segundo nos están metiendo cosas a nosotros, a nuestros hijos y cosas que no debemos de aceptar como iglesia? Por eso les damos un reto de que hay que ver cómo podemos
juntarnos con células de estudios bíblicos donde nos estén recordando, dando principios bíblicos de cómo seguir adelante en Dios, que haya una modestia, ¿verdad? Ya no hay modestia en mujeres que nos estén recordando, mujeres, tápense bien, no se vayan a la iglesia vestidas de cierta forma, con la ropita muy apretadita o lo que sea. La modestia, la enseñanza tiene que seguir adelante, no con lo que estemos aprendiendo por aquí y por allá. Tenemos que seguir adelante. Este capítulo es un recordatorio de cómo volver a los pies de Dios, ¿verdad? Y no estar distraídos con enseñanzas que no debemos de seguir. Aquí vimos cómo se unieron, como quien dice, Israel con el mundo y quisieron se hizo un revoltijo aquí, se hizo algo que no debía de haber sido, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a recordarles, hermanos, que la solución no es política, estarnos metiendo en cosas del mundo, es espiritual y hay que seguir adelante en las cosas de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios dice que si nos humillamos, Él va a escuchar y Él va a sanar. Entonces, enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en el sacrificio que Él hizo, que es suficiente su sacrificio. No tenemos que vivir con tanta condenación, pero sí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de la forma que a veces vivimos, que no estamos en la verdad, pero únense con células que estén bien centradas bíblicamente, que les enseñen verso por verso, que no enseñen lo que uno piensa, porque nos pueden confundir con tanta confusión que haya afuera, diciendo, sí, debemos de coexistir. Hay hasta calcamonías en carros que es una estrellita y dice coexistencia. Y quieren revolver y decir, no importa que ustedes alaben a Alá y que sean budistas y que sean esto, no importa, hay que coexistir, hay que amarnos, hay que aceptar la homosexualidad, no debe de haber odio. Es como nos están poniendo a nosotros el nombre de que si somos cristianos representamos odio. Y eso no pudiera ser más lejos de la verdad. Hay que mantenernos en lo que dice la palabra de Dios, alabando solamente a un solo Dios y no llevándonos por las corrientes del agua, las cosas que la gente nos dice. Hay que ponernos firmes, hermanos, en las cosas de Dios. Y ahí terminamos. Ahí está un resumen más o menos. Si siguen ustedes con la lectura, van a meter a un sacerdote que va a decir, así se hacen las cosas, porque tal vez porque es carismático o a veces ponen a pastores o lo que sea, a líderes que no tienen la verdad, pero lo que esté al corriente, lo que llame la atención, lo que atraiga a gente y no nos están predicando la verdad. Eso sigue pasando allí en este capítulo y con eso cerramos, hermanos. No hay que irnos con la corriente, hay que mucho ojo, ¿verdad? Que nos enseñen la verdad, que nos enseñen escritura, manteniéndonos firmes, amando a nuestro Dios y de eso se trata. No hay que ser como los israelitas que se llevan por aquí y por allá y no siguiendo a nuestro Dios. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias a Life and Strength y a la hermana Lorena por dejarme compartir esta palabra con ustedes. Dios los bendiga.